acceso a la Biblia, Amén, iglesia. Marque la página de Ageo, capítulo 1, versículo 1. Quiero que usted me acompañe en esto. El título de este mensaje dice: exhortación a edificar el templo. Y la palabra dice lo siguiente: en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos. Este pueblo dice: no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros, de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte, traed madera, reedificad la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado, ha dicho Jehová. Buscáis mucho y halláis poco, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia, y la tierra detuvo sus frutos. Hasta aquí. Dios bendiga su palabra. Amén. ¿Sabe? Presta atención, uno de los tiempos importantes de la historia bíblica, tanto por sus marcas como por su extensión, por su duración, es el tiempo del exilio. El exilio babilónico duró 70 y pocos años. La Biblia habla de 70, historiadores hablan de 73. Como la medición de los años era un poco diferente en la época, uno nunca sabe exactamente cuál era el tiempo. Pero sabemos que es un tiempo largo, por lo menos 70 años. Ahora vea, el tiempo del exilio, como antes del exilio y como después del exilio, es tiempo del Antiguo Testamento. Y en la época del Antiguo Testamento Dios no hablaba con los hombres, Dios hablaba con los hombres a través de los profetas. Entonces nosotros encontramos en la historia bíblica profetas que son pre-exilio, profetas que son del exilio y profetas que son post-exilio. Cada uno, conforme a su tiempo, fue trayendo de parte del cielo a la iglesia, a lo que sería la iglesia hoy, al pueblo de Israel, la dirección de parte de Dios. ¿Qué es lo que pasa? Durante un largo tiempo, los profetas pre-exilio hablaban a la gente diciendo que Dios estaba triste con Israel. Los profetas venían, y si yo fuera a parafrasear el mensaje que ellos decían: hey, jóvenes, ustedes están mirando en el Facebook y cosas que ustedes no tienen que mirar. Hey, ancianos, ustedes están conversando cosas que no deben conversar. Hey, gente, ustedes están tomando cosas que no deben tomar, comiendo lo que no deben comer y tocando lo que no deben tocar.
Pero ¿sabe lo que sucede? Como a lo largo de la historia, el pueblo de Israel no quería oír eso. Porque el hombre en la mayoría de los tiempos es prisionero por lo que le da placer, gusto y alimenta su alma. Eso desata vez por otra a lo largo de las páginas del Antiguo Testamento juicio de Dios sobre Israel. El exilio, la esclavitud del Egipto, 430 años. La esclavitud en Babilonia, 70 años. ¿Cómo sucedía un exilio? O sea, ¿cómo un pueblo era llevado a la esclavitud? El arte de los guerreros, y Babilonia fue uno de los imperios bíblicos mundiales de mayor porte, hacía con que los guerreros venían y sellaban las puertas de la ciudad. Hacían lo que llamamos de sitio. Lo vimos en varias situaciones, en la propia Jericó, en la propia Samaria, situaciones de sitio. Situaciones en que no entra comida, no entra agua, no entra vestimenta y tampoco sale gente de la ciudad a cazar, a buscar agua, a comprar nada, porque los guerreros enemigos están a la vuelta de la ciudad y cualquiera que sale muere y cualquiera que llega no entra. Ahora bien, la ciudad se va debilitando, la gente va pasando hambre, y cuando pasa hambre la gente, también los soldados pasan hambre. La gente que cuida los muros pasa hambre, los guerreros, los lanceros, los flecheros comienzan a pasar hambre. Y usted sabe que uno pasa hambre unos días y ya anda mal. Imagínese un sitio largo. La gente empezaba a desmayar, ya no tenía fuerzas. Entonces, cuando se ponían débiles los soldados, los de afuera que estaban bien alimentados y esperando el momento para dar el bote, entraban y rompían todo. ¿Qué era lo primero que se rompían? Los muros y los portones. Y una vez quebrados los muros y los portones, el enemigo penetraba y arrasaba con todo. Destruía, quemaba, estupraba mujeres, mataba a los viejos y a los jóvenes, los encadenaba para que fueran a trabajar como esclavos en la tierra de ellos. No era un paseo, era un tiempo de mucho sufrimiento y de mucha pérdida. Y para marcar la presencia del enemigo en aquel lugar, las casas eran todas quemadas, los palacios eran quemados, los templos eran quemados. Entonces la ciudad estaba en ruina, humeando, y la gente que tenía condiciones de trabajo era llevada a tierra extraña, en este caso a Babilonia. ¿Qué pasó con esto? Pasaron los 70 años. La gente que fue, los guerreros habían muerto, fueron las viudas, fueron las hijas de las viudas, todas ellas violentadas, abusadas, a trabajar como mucamas en las casas de los babilonios. Y los hombres que quedaban, muchos fueron muertos y muchos fueron llevados como fuerzas de trabajo a tierra de Babilonia. Pasan los 70 y algo de años, se termina el exilio y la gente comienza a volver a su ciudad. El pueblo que vuelve, entienda, no es el pueblo que fue, porque en esos 70 años una generación se terminó y otra generación creció. Entonces los que están llegando a Jerusalén después del exilio son personas que fueron niños para allá, o fueron personas que nacieron allá en el exilio y que ahora están viniendo a Jerusalén. Llegan a Jerusalén, encuentran ciudad quemada, ciudad destruida, portones quemados, casas en ruinas, el templo destruido, y empiezan a reconstruir. Miren qué complicada la sensación que esa gente tiene. Ellos podían decir: nosotros ahora somos libres, no estamos más en Babilonia. Pero también tenían que decir: pero estamos a cero, porque todo lo que papá tenía, todo lo que el abuelo tenía, fue destruido y hay necesidad de recomenzar todo. Bueno, esa es la situación.
cuando en medio a ese pueblo surge el profeta Ageo. El profeta Ageo es un profeta que trabaja post-exilio. Cuando el pueblo que sobró y la generación que nació afuera está volviendo a Jerusalén. ¿Qué hace la gente? La gente empieza a reconstruir sus casas. Empieza a arreglar sus casas. Cada hijo volvió a la casa de su padre y recibió la herencia completamente quemada, sin techo y destruida. Y en ese momento, en ese tiempo, surge Ageo, y surge con una palabra un tanto complicada para el momento. Él dice, Jehová está hablando, y dice, ustedes están haciendo sus casas artesanadas, pero mi casa todavía está destruida. Dios estaba hablando a través de él. Él dice, ustedes trabajan y ponen todas sus fuerzas en sus casas para rehacer lo que ustedes un día tuvieron, pero mi casa todavía está en ruina, mi templo todavía está en ruina. Y ahí viene la dirección que Dios da. Y yo quiero marcar dos versículos en su mente. Una de las cosas es el versículo 7. Dice, así Dios ha dicho, mediten en vuestros caminos. Versículo 8, suban al monte y traigan madera y reedifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado. Y el otro versículo que es marcante es el número 10. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre ustedes la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Qué era lo que estaba pasando en Jerusalén? La situación de Jerusalén, ¿cuál era? Era que la gente que había vuelto, gente con capacidad de trabajo, gente que tenía fuerza, gente que sabía hacer las cosas y gente que era capaz de trabajar, estaba metiendo hombros, rompiéndose la espalda, intentando reconstruir Jerusalén, pero les estaba yendo mal. ¿Por qué les estaba yendo mal? Porque el profeta está diciendo que ellos estaban mal. El profeta dice, no ha llegado, el profeta dice, meditad bien en vuestros caminos. Ustedes siembran mucho, pero recogen poco. Comen, pero tienen hambre. Beben, pero no quedan satisfechos. Se visten, pero no se calientan. Y el que trabaja recibe jornal en saco hondo. O sea, el fruto de la mano de aquellos hombres no prosperaba. El trabajo de aquellos hombres no producía fruto. Y en verdad parecía que sus vidas estaban trabadas, porque ellos hacían lo que tenían que hacer, labraban la tierra, forcejeaban, se rompían la espalda, pero no conseguían prosperar. Apenas habían mantenido o conseguido hacer las casas artesanadas que querían hacer. ¿Dónde está el secreto? Porque uno aprendió de chico que si uno trabaja, Dios lo ayuda. Dios es un Dios que se agrada con la reconstrucción. Dios credenció en el pasado a Nehemías, a Esdras, gente que fue a Israel a reconstruir los portones. ¿Por qué pues entonces esa gente está trabajando y no se está rompiendo? Esa gente está trabajando y no prospera. ¿Por qué esa gente planta y no cosecha? ¿Por qué la lluvia no viene para que ellos crezcan? El versículo 10 dice el porqué. Él dice, por eso se detuvo de los cielos la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. ¿Sabe? La palabra detener viene en verdad de una traducción que lo correcto sería fue frenada la lluvia. Fue trabada la lluvia. Y eso viene de un verbo hebreo que significa algo como que usted puja la traba para cerrar una puerta. No es apenas un decir, de aquí no sale nadie, o aquí no entra nadie. Es algo que dice, se va a trancar esa puerta y no va a producir lo que salía por ella, el fruto que allá abajo debería de haber. Entonces Dios está explicando, ¿por qué está trabada la vida? ¿Por qué no funciona la vida? No es porque la gente sea perezosa, no es porque ellos no oraran, no es porque estuvieran haciendo algo malo,
ellos no hacían algo malo, ellos estaban haciendo casas, reconstruyendo la ciudad, limpiando la plaza, limpiando las calles, y Dios se agrada de eso. Vea lo que Dios hizo con Nehemías y con Esdras. Los ayudó a reconstruir, les dio credenciales, les dio autoridad y los llevó a reconstruir. Pero esa gente no prosperaba. Y la Biblia dice que Dios había cerrado la puerta del cielo para que no enviara la lluvia. Entonces, hay gente que trabaja pero no prospera. Hay gente que busca edificar pero no es edificada. Hay gente que busca hacer las cosas bien, pero hay áreas de su vida que están trabadas. ¿Sabe? Así le pasa a la gente en este tiempo. La Jerusalén del tiempo de Ageo es la marca de la iglesia de este tiempo. Gente que prospera en unas áreas, pero que tiene otras áreas de su vida completamente trabada. Parece que el cielo se cerró y parece que la lluvia no vino, y como la lluvia no vino, el fruto no abundó donde debería abundar. ¿Sabe? A veces yo converso con gente, y cuando yo converso con gente, yo siempre busco hacer la lectura de la vida de esa gente. Y uno se da cuenta que a veces uno encuentra personas que tienen todo para estar bien, que tienen cosas en su vida que dan envidia a los otros, pero que existen áreas en su vida en que ellos no consiguen tener frutos. ¿Por qué? Porque a veces la traba viene sobre una área de la vida. Por ejemplo, yo tengo muchos nombres que yo podría decir que son personas trabajadoras, personas honestas, personas dirigentes, personas responsables, personas que no son feas, que tienen una buena presencia, que son agradables, que conversan bien, que son perfumadas, pero que su vida sentimental está trabada. Pastor, no consigo alegrarme con nadie. Pastor, parece que nadie me mira. Parece que cuando me alegro y pienso que va a dar cierto, no da. ¿Qué es lo que pasa? Hay una traba en la vida de esa gente. Hay gente que tiene pareja, pero vive en una constante convulsión con la pareja. ¿Por qué? Porque la pareja que fue hecha para hacerla feliz y para estar completa, vive dándole un dolor de cabeza y problema. ¿Qué significa? La relación en la pareja está trabada como estaba la vida financiera de la gente de Jerusalén en los tiempos de Ageo. Ahora, ¿por qué Dios hace ese reproche? Dios dice, ustedes están haciendo casas artesanadas para ustedes, pero mi casa está desierta. Ustedes están haciendo cosas para ustedes, pero mi casa todavía está destruida. ¿Sabe? Uno a veces lee eso y quien no está en la revelación dice, pero parece que el Dios del Antiguo Testamento es un Dios diferente al Dios del Nuevo Testamento. Parece que ese Dios del Antiguo Testamento es un Dios que critica, que reclama, que reprocha y que no quiere que el hombre prospere. Pero las promesas de prosperidad, de bendición, de favor, de multiplicación, todas vienen del Antiguo Testamento. Entonces hay algo en esa historia de Ageo en la ciudad de Jerusalén, que hay un secreto, 2 o 3 que no están revelados y que uno no consigue explicar por qué Dios actúa así. A veces hay pastores que ven, esos días conversaba con un pastor y él decía, qué raro esto, porque la Biblia dice que Dios es un Dios que no habita en casas hechas por manos de hombre. Es verdad. Dios dice eso en su palabra. En verdad Dios podía levantar el templo que quisiera con una palabra de su boca, pero Él está reprochando a la gente de Israel que está construyendo sus casas, pero que el templo está destruido. ¿Sabe los secretos de esto? Hay algo muy fuerte en relación a eso. ¿Sabe? Cuando Dios está hablando esto, Él está hablando no en cosas malas que Israel está haciendo. Él está hablando cuanto a las prioridades que la gente tenía. Miren lo que le digo. Cuando venía
un ejército destructor a una ciudad, lo primero que ellos destruían eran los portones. Lo segundo que ellos destruían eran los muros, porque destruidos los muros y los portones, la entrada a la ciudad se hacía amplia y ellos podían ir y romper todo lo que encontraban por delante. Pero una vez entrado a la ciudad, lo primero que el ejército enemigo destruía era el templo del Dios de la ciudad. ¿Sabe por qué? Porque ellos decían, aún los paganos decían, aún los filisteos decían, que cuando se rompía el templo en la ciudad, el Dios se debilitaba comandando aquel lugar. Y si Él se debilitaba comandando aquel lugar, Él no iba a tener capacidad de proteger a la ciudad. Luego de destruido el templo de aquel lugar, se destruía el palacio del rey y luego las casas. La prioridad era esta: eran portones, muros para entrar. Pero una vez entrado el enemigo a la ciudad, el templo, el palacio por señal de autoridad, el templo por señal de poder, el palacio por autoridad y las casas por señal de abrigo. ¿Sabe? Cuando Dios está diciendo esto, Dios está reprochando que lo primero que debería haberse construido en Jerusalén era el templo, porque el templo había sido lo primero que había sido destruido dentro de la ciudad. Cuando los enemigos babilónicos invadieron, derribaron los portones, quemaron los portones, rompieron los muros, derribaron el templo, quemaron el palacio y después las casas. Lo que Dios estaba diciendo era que lo primero que había sido destruido era lo primero que tendría que ser reedificado. Ahora, proyecte eso sobre la vida de la iglesia y vea qué fuerte es esto. Mucha gente, y ahora cambiamos Israel por iglesia, muchas iglesias, y no hablamos de iglesia como la comunión de un lugar o como el ministerio de un lugar o como un grupo de personas que se reúnen en un lugar, pero hablamos de iglesia como lo general de la iglesia a lo largo de la tierra. Hay muchas iglesias, hay muchas personas que están poniendo todas sus fuerzas en mostrar que son bien sucedidos. Miren lo que le digo, miren lo que le digo. Se rompen la espalda para ser buenos cantores, se rompen la espalda para ser buenos músicos, se rompen la espalda para ser buenos predicadores, se rompen la espalda para manifestar algo de éxito, para que la gente reconozca que en ellos se está dando bien por consecuencia de que Dios está con ellos. No manifiestan, Dios está con nosotros, las cosas van bien, pero estamos yendo bien, entonces Dios está con nosotros. ¿Sabe? La edificación de lo que tiene que funcionar en la vida del hombre viene siempre después de la edificación del altar. Cuando el enemigo viene a destruir la ciudad, el enemigo destruye el templo, o sea el altar, y después que destruye el altar va al poder y destruye el palacio, y después va a la ciudad y destruye la ciudad. ¿Qué significa esto? Que cuando la destrucción alcanza la ciudad es porque el altar está destruido. ¿Me entendió? ¿Sabe lo que estoy diciendo con esto? Que cuando un matrimonio fracasa porque la traición, preste atención, cuando un matrimonio fracasa porque la traición entró en él, cuando un matrimonio fracasa porque la infidelidad entró en él, cuando un hombre fracasa porque se volvió adicto, porque cayó, porque fue golpeado, porque fracasó en uno o en otra situación, antes había sido destruido el altar de su vida. Lo que yo le quiero decir es que en una casa donde el matrimonio ora, medita la palabra, ayuna y mantiene el altar en pie, el enemigo no entra a poner con vajilla, ni traición, ni infidelidad,
destrucción. La destrucción solo llega cuando el altar está destruido. ¿Entendió? Cuando los jóvenes se prostituyen, cuando los jóvenes se van a la droga, cuando los jóvenes toman decisiones equivocadas en su porvenir, no es porque Mujica liberó la marihuana, no es porque hay libertad de ir a comprar a la farmacia, es porque en la vida de ese joven está faltando altar, porque el ejemplo que ve a veces en la casa no es el ejemplo del altar. Ahora, proyecte eso de la ciudad de Jerusalén a la ciudad de Rivera, y proyecte de la ciudad de Rivera a cada casa. Cuando la casa es golpeada, cuando la casa es destruida, cuando el enemigo empieza a azotar y golpear, cuando uno trabaja y no prospera, cuando uno hace fuerza y no alcanza, cuando la bendición es buscada pero no llega, es porque el altar está en ruinas. Lo primero que uno tiene que hacer, en vez de romperse la espalda para poder prosperar, es poner la espalda a trabajar para que el altar sea construido. Si Jehová ve que el altar fue edificado en la vida de la casa, Jehová se organiza y encamina su fuerza para ayudarlo a construir la casa. ¿Entendió? ¡Aleluya! ¿Entendió eso? Mire, en vano se rompe para predicar el que predica si el altar de la casa no está en pie. En vano se rompe la espalda el que quiere ser un buen músico si el altar de la casa no está en pie. En vano se rompe el que quiere servir si en casa el altar no está en pie. El enemigo rompe el altar y el enemigo rompe la vida del que vive en la casa. ¿Entendió? Pero en casa donde el altar está en pie, en ciudad donde el altar está en pie, en la iglesia donde el altar está en pie, el diablo no entra, y si entra, entra para caer. ¡Aleluya! Entienda eso. La ruina no viene y voltea el altar. Primero se descuida el altar y ahí viene la ruina. ¿Entendió? Cuando alguien cae, o cae en la infidelidad, o cae en la mentira, o cae en la deshonestidad, o cae en la adicción, o se mete en la droga, o se hace esclavo de cualquier porquería que lo haya cautivado, es porque antes el altar en su vida estaba derribado, es porque antes había parado de orar, es porque antes había dejado de leer la Biblia, es porque antes había dejado de ayunar, es porque antes había dejado de congregarse. Y a medida que se va estragando el fuego del altar, se empieza a desmoronar el altar. Altar desmoronado, casa caída, infierno reinando en la vida del que vive en la casa. ¿Entendió? Dígale a su hermano, tenés que levantar el altar. Decide, lo importante no es la televisión 52 pulgadas. Lo importante en tu casa es el altar. Amén. Lo importante no es la corbata que usás, ni el perfume que usás. Lo que importa es que en tu corazón existe un altar y el altar esté limpio y Dios pueda entrar a faltar. Dios puede entrar a faltar. Dios no entra en el altar cuando cosa inmunda entra en el altar. ¿Sabe cómo se arruina el altar? Se arruina cuando yo empiezo a mirar lo que no tengo que mirar, cuando yo empiezo a tocar lo que no tengo que tocar, cuando yo escucho lo que no tengo que escuchar, cuando yo dejo que la rebeldía marque mi corazón, el altar se empieza a desmoronar. Cuando yo dejo que la dureza, la terquedad, la apatía, la pereza, el descanso, el desánimo, el enfriamiento, la tibieza, el acostumbramiento va entrando en mi vida, no oro, no pido, no clamo, no busco, mi altar se estraga, y si el altar se estraga, el diablo viene a bajar la casa. No hay casa donde el cristiano tenga el altar en pie que el diablo pueda reinar. El diablo ni mete la cuchara, y si mete
pastor, me envolví con una chica. ¿Cuánto hace que no estabas orando? Me puse a mirar la vecina. ¿Cuánto hace que no estabas orando? Pastor, terminé tocando lo que no podía tocar. ¿Cuánto hace que no estabas orando? Altar en ruina, reino del diablo. Altar en pie, reino de Jehová. En el altar levantado, con fuego encendido, hay un grito de guerra y no es del hombre de la casa, es del león de la tribu de Judá. Y cuando el león unge en la casa de un hombre, el diablo no pasa 500 metros a la vuelta, no tiene autoridad para entrar. La vacía. Mire lo que le digo. La primera cosa que hace que uno se rompa la espalda pero tenga una área de su vida que esté trabada es porque uno está dando prioridades equivocadas. Lo importante es que yo vaya a predicar que la corbata sea linda. Lo importante es que la gente esté alegre. Lo importante es que me vean bailar. Lo importante es que mi vestido esté blanco, que aparezca. Lo importante es que mi voz sea la primera. Lo importante es que mi instrumento toque más alto. Lo importante es que reconozcan que yo soy mejor que el otro. Lo importante es que yo tenga la mejor unción, ser más reconocido, ser más visto. Lo importante es que Dios me bendiga, porque si yo estoy bendecido, yo puedo andar todo torcido, pero todos van a creer que Dios está conmigo. Altar corrompido es altar que el ídolo manda, y donde el ídolo manda, Dios no está. ¿Entendió? Dios no está. Dígale a su hermano, solo para que usted se afirme en esto. ¿Quieres a Dios en tu casa? No precisas lustrar el piso. Tampoco pide cama arreglada. No hay que encerar la baldosa. Tenés que arreglar el altar. Porque sin altar, aunque esté la cera, Dios no va a entrar. Amén. Amén. Mire, Dios tenía un pueblo y el pueblo tenía una buena intención, pero sabe, buena intención no cuenta para nada. Yo veo un montón de gente que tiene buena intención. Mire, esta semana yo di clase el lunes y el martes. Hubo gente que me dijo que iba a estar el lunes y el martes y no vino ni el lunes y el martes. ¿Me entienden? Yo organicé grupos de evangelismo de adultos. Está todo pronto, la semana que viene empiezo en la calle. Hay un montón de adultos que no se inscribió. ¿Sabe lo que va a decir después? Yo no sirvo porque no me dan la oportunidad. Cuando le dan la oportunidad no se inscribe. ¿Sabe? Pero yo tengo la intención de servir, pastor. Este año yo voy a arreglar mi altar. Este año yo voy a predicar. Buena intención no adelanta. La gente tenía buena intención. Vamos a arreglar bien la casita, vamos a colocar todo en orden. Después que la ciudad esté bonita, vamos a hacer un gran templo para Jehová. Lo primero es para Jehová. Dios está en primer lugar. ¿Sabe? Usted quiere ver gente que se empobrece, se arruina, pierde el empleo y se complica. ¿Quiere saber quién es? Es la gente que cobra su salario y sale corriendo a pagar las cuentas. Cuando llega en casa hace la cuenta y dice, ay, no me llama el diezmo. Gente que no diezma no prospera. La Biblia dice eso, no soy yo que lo digo. Si usted quiere ver la prueba, lea Malaquías capítulo 3. Gente que no diezma no prospera. Mire, recoge bendición. Usan al pastor, le pide que ore. Ayude por mí, pastor. Yo tengo esto, yo quiero aquello, pero no diezma. Gente que no diezma no prospera. Gente que no diezma no prospera. Pueden guardar 20%, pueden guardar 40%, pero Jehová no actúa en contra de lo que esto dice. ¿Entendió?
viene por aplicar principios que Dios da. Y si Dios da, son de Dios. Y si usted quiere vivir el favor de Dios, tiene que hacer lo que Dios dice. ¿Me entendió? Quiere unción en su casa. Ay, yo quiero la unción. Yo quiero que la gente entre y sienta a Dios en mi casa. Yo quiero que mis hijos sean guiados por el Espíritu Santo. ¿Cuándo tu hijo te ve yendo al altar? ¿Cuándo tu hijo te ve quemando cosas en el altar? ¿Cuándo tu hijo te ve rompiendo la espalda y clamando de madrugada? Nunca. Entonces no va a hacer eso. No va a ser eso. Tu hijo tiene que verte en el altar. Hijo que ve padre en el altar, no hace el relajo que andan haciendo por ahí. ¿Entendió? ¿Amén o no amén? ¿Estoy feliz o no estoy? ¿Es de Dios o no es? La Biblia lo dice o no lo dice. Entonces hágalo. Si la Biblia lo dice, hágalo. ¿Entendió? Mire, la segunda cosa que hace que esa gente se rompa la espalda y no prospere. Mire qué fuerte es. Nadie se da cuenta de eso. Ya había un montón de gente metida, entendida, formada en teología, hasta en la Universidad de Chile. Y cuando van a predicar esto, solo predican guarangadas. No se dan cuenta de lo que la Biblia dice. Mire lo que dice. Así ha dicho Jehová. Versículo 7. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. Mediten en vuestros caminos. Mira, hay una versión bíblica, yo la tenía en casa ahora. Dice, mediten en vuestro pasado. Más arriba, dice, el capítulo 5 también dice, meditad bien en vuestros caminos. 2 veces en 10 o 12 versículos, Dios está diciendo, gente, se están rompiendo la espalda, no prosperan, les sale todo mal lo que hacen, no consiguen andar bien. Mediten en vuestros caminos. ¡Ah! Mediten en vuestros caminos. ¡Ah! Mediten en vuestros caminos. ¿Qué quiere decir Dios con eso? Pero pastor, Dios no quiere que yo me acuerde del pasado. No, Dios no quiere. Dios quiere que usted revise con su corazón el camino en que usted está andando. Eso es lo que la Biblia está diciendo. ¿Sabe lo que significa eso? Cuando uno mira el camino, cuando uno mira el pasado, uno tiene que acordarse de dónde Dios lo sacó a uno. ¿De dónde Dios te sacó? Mire, yo le digo, voy a hablar de mí porque no hablo de la vida ajena, si usted no se calienta, o si no me pone cara de chocolondo. Mire, le digo, ¿sabe dónde nací? Yo nací en el Cerro del Marco. El Cerro del Marco, cuando yo nací y me crié, era el lugar de Rivera donde había más prostíbulos y más prostitutas viviendo. ¿Entendió? Era el lugar donde más homosexuales había. Era el lugar donde había gente que vendía lanzaperfumes y mucha plata. Era el lugar donde todo lo irregular, cuando alguien quería ser irregular en Rivera, subía para el Cerro del Marco. ¿Sabe? Yo me crié con un montón de gente que tenía mi edad. Jugábamos en la vereda. La gente era pobre, no tenía lo que comer, me daba pan mi madre de lo poco que teníamos y salíamos a la vereda y los grises venían y uno le daba de lo que tenía porque ellos no tenían lo que comer. ¿Sabe? Y nosotros éramos pobres. Yo soy de la época que cuando uno iba a comprar café compraba cuarto kilo en el almacén. Yo soy de la época que no había azúcar si compraba cuarto kilo en el almacén. Yo soy de la época aquí que se iba a comprar 2-3 kilos de arroz se compraba medio kilo en el almacén. Yo soy de la época que se comía sin carne, porque yo fui criado así, no había plata para la carne. Mi padre laburaba como un esclavo, pero no había plata. Yo soy de la época que mi zapato era el zapato que no le servía a mi hermano mayor. Yo soy de la época que mi camiseta era la camiseta que no le servía a mi hermano mayor. Son pocas las veces en que yo me acuerdo de haber ganado una camisa nueva de primera, nadie lo usó. ¡Ufa! Yo no me acuerdo de eso. Muy pocas veces. Mire, yo soy de la época que en las vacaciones yo iba a pasar a las estancias de los clientes de mi padre en el taller y yo venía en 3 meses 5 kilos más gordo. Comía con muchacho prestado. 5 kilos más gordo. A lo largo del año perdía los 5 kilos de nuevo. Pero volví en diciembre y comía los 5 kilos de nuevo. Yo soy así. Y sabe, a veces yo me pongo a mirar las fotos de niño. Y a veces, cuando los gurises están en casa, hace un tiempo ya que no sucede de estar todos, empiezan, pai, ¿quién es ese pai? Este es Luis Carlos, pobre, se murió.
este es el negro Babón, se murió. Y este es José Luis, llevó un tiro, se murió. Y este es el cáncer, lo comió, se murió. Y este es el hermano, lo mató. Pero y este está paralítico, lleva un tiro. ¿Sabe? Yo empiezo a mirar y este que están desaparecidos, nunca hablas en eso. Esos están en libertad, esos están allá. ¿Sabe? Todo lo que uno pasó, todo lo que uno vivió, el hambre, ¿sabe? El hambre, el terrible momento de tener que ir de chinela de dedo a la escuela en invierno, chinela de dedo bajando el cerro del Barco hasta la escuela 2. Los pies congelados en la primera media cuadra, uno caminaba y se golpeaba porque los pies estaban duros, se golpeaba en las piedras y dolía que parecía que le habían arrancado el dedo. ¿Sabes? Yo me acuerdo de eso. ¿Sabe? Mi madre, un día de lluvia, un día de calor, un día bueno, un día malo, mi madre nos llevaba a la escuela. ¿Sabe por qué? Para que fuéramos solos. No era eso. Y es porque ella iba, que agarraba un hijo de cada mano y iba calentando la mano. Cuando se enfriaba la otra mano, ella cambiaba de lado los hijos y iba apretando las manos para calentar las manos. Porque si no, usted llegaba a la escuela y no podía agarrar el lápiz, porque el lápiz no entraba en la mano que estaba congelada. Yo soy de esa época. ¿Saben? Muchos de los que nacieron conmigo y vivieron conmigo y se criaron conmigo ya murieron. La mayoría de estos que están vivos están presos. Estuvieron problemas, se desviaron. ¿Saben? Cuando yo empiezo a mirar lo que Dios hizo en mi vida, yo me doy cuenta, esta frase es la mejor frase que está escrita en la Biblia. Esta frase, revisa tu camino, acordate de dónde te saqué, acordate lo que viviste, acordate lo que pasaste, porque en el lugar donde tú estás, fui yo el que te coloqué. Es que uno entra a la iglesia y uno empieza a ver la unción que se derrama, el milagro que sucede, la vida del fulano como cambió, la vida del ciclano como cambió, el casamiento de aquella como mejoró, la vida financiera del otro como se multiplicó, y uno empieza a pensar que todo eso es natural. Uno empieza a pensar, bueno, soy hijo del rey, yo tengo que estar bien. No es nada natural, es completamente sobrenatural. Para que tú estés como estés, sangre tuvo que ser derramada. Sangre tuvo que ser derramada. Uno canta la victoria, uno canta la conquista, uno canta la unción, uno canta, pero el precio de la victoria, la conquista y la unción fue sangre que fue vertida en la cruz del Calvario. Y uno se olvida de eso. Uno ni era convidado para la fiesta. Imagínense, alguien que no era convidado para la fiesta. ¿Por qué? Porque si no fuera el autor de la fiesta, el organizador de la fiesta, usted y yo estaríamos en el infierno. Si no fuera el organizador de la fiesta que me puso en este lugar, yo estaría muerto, o yo estaría preso. Yo me crié en medio a gente que tomó los caminos más complicados. La mayoría de mis amigos ya murió. ¿Sabe? Y cuando yo me miro en este tiempo y veo, yo soy pastor, yo soy contador, yo pude hacer 2 facultades y 3 seminarios. Yo tengo 3 hijos en la facultad. Una está terminando posgraduación, el otro se forma dentro de 3 o 4 meses de agronomía, la otra dentro de 1 año y medio se forma de veterinaria. Tengo una casa en el centro, tengo 2 autos míos, tengo chacra, tengo caballos que siempre amé. Yo digo, eso no fue por trabajo. La gente del tiempo de Ageo se rompía la espalda trabajando y no cosechaba lo que quería, porque Dios había cerrado los cielos. La victoria en mi vida es porque Dios, que abre y cierra, abrió los cielos para derramar la bendición. No es por tu buena intención, no es por tu talento, no es por tu virtud, no es por tu conocimiento, no es por eso, no es
por lo que sos, es porque Dios te amó. Y como te amó, te eligió. Y como te eligió, te consagró. Y te puso donde tú tenés que estar. ¡Aleluya! Cuando veo gente torcerse, cuando veo gente que me viene a comentar que hace lo que no hace, cuando veo gente que no da prioridad a lo de Dios, yo empiezo a pensar, ese altar se está rompiendo, está arriba ahora, pero si sigue así se va a caer todo. Mira, dentro de poco va a estar haciendo lo que no debe, dentro de poco va a estar viviendo lo que no puede, dentro de poco va a llorar lo que no quiere llorar, dentro de poco va a sufrir lo que no quiere sufrir. ¿Por qué? Porque el altar se está derribando y la iglesia, que debería ser la puerta de lo sobrenatural, empieza a mirar las cosas sobrenaturales con los ojos naturales. Es el fracaso de la fe. La vida es sobrenatural. El altar es sobrenatural. El diablo no entra a tu casa porque hay un vallado sobrenatural plantado. Tu vida no es destruida en una esquina por un accidente, porque hay un ángel sobrenatural que camina por ti. El ángel no viene como taxista. Dios no es el motoservicio, el mototaxi. Dios es Dios. Si usted le dice a Dios lo que Él tiene que hacer, Él no es Dios, Él es el peón y el Dios es usted. Uno tiene que entender, Señor, mi vida depende de ti, mi culto depende de ti. Yo tengo que tener el altar en pie y todo lo que se mueve en mi vida es sobrenatural, porque mi Padre es sobrenatural. Lo que más se escucha, estoy depresivo, estoy con pocas ganas, iba y hoy pero me olvidó ir, me voy, no hago lo que tengo que hacer, estoy muy ocupado. Mire, si llego, mire lo que uno ve, mire lo que uno ve. ¿Dónde está la prioridad para el altar? ¿Dónde está la preocupación con el que cierra la trama y abre la trama para que la lluvia venga y la bendición llegue? No está. Primero yo, primero mi corbata, primero mis sentimientos, primero la casa, primero el ministerio, primero mi guitarra, primero mi teclado, primero mi batería. Todo eso es importante, porque sin eso yo no soy lo que soy. Tu vida no depende de la marca de tu guitarra, tu vida depende de la opción que Dios pone sobre tu vida. Lo que más uno ve es gente buscando bendición. ¿Sabe lo que la gente debería buscar? Al autor de la bendición. La gente quiere la lluvia, pero ni se acuerda que hay alguien que corta y que hay alguien que destraba, alguien que libera y alguien que frena, alguien que cierra y alguien que abre. Y ese es el que determina bendición o favor. ¿Entendió? 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 En primer lugar el altar, y en segundo lugar acuérdese de su pasado. No es para ponerse a moquear como tanta gente que se acuerda del pasado, solo se acuerda de los momentos tristes para ponerse a llorar y romperle la paciencia a los otros. Acuérdese del pasado para acordarse de dónde Dios lo sacó. Acuérdese de cuando usted no sabía si iba a vivir o no iba. Acuérdese cuando usted pensaba, me muero o no me muero, soy o no soy, nazco o no nazco. Antes de que usted saliera de la panza de su madre, Dios ya lo había elegido, Él lo había seleccionado, Él lo había puesto para que usted tuviera un altar. Usted tiene que tener un altar. Y todo, mire todo, lo que edifica y lo que no edifica, lo que levanta y lo que bajonea, lo que sana y lo que enferma es sobrenatural.
Su Padre es sobrenatural. Toda vez que la iglesia se empieza a mirar las cosas sobrenaturales con ojos naturales, ella se transforma en enfermería, en consultorio médico, en sala de psicólogo. Ella se transforma en almacén, se transforma en banco, se transforma en silla de psicólogo, se transforma en consejería de loco. Ella se transforma en eso. ¿Por qué? Porque lo único que justifica la existencia de un lugar como este es la marcante, poderosa, pesada presencia de gloria del que hace que la iglesia sea lo que debe ser: brillosa, limpia, sin manchas, poderosa y puerta de bendición para la gente. ¡Aleluya! Mire, usted no sabe. Ayer yo le decía, yo busco y trabajo siempre para mantenerme manso, y a veces uno se calienta y va a lo natural, pero yo solo yo sé lo que yo viví, solo yo sé dónde anduve, lo que pisé, lo que sufrí, lo que lloré, lo que peleé. Solo yo sé, solo yo de los que estamos acá, yo conozco. Rosane conoce buena parte, pero cuando yo me pongo, y mire, hoy fue un día que yo pensé en esto. Meditad en vuestros caminos. ¿Sabe lo que me pasaba hoy? Me pasaba por la mente una vez que yo estuve, después de escribir carta para la abuela, que era el amor de mi vida, para mi madre, para mi padre, para algún hermano que yo amaba bastante, que era el más notorio, que me cuidaba, y para algunas personas de mi familia post casamiento, yo estaba decidido a matarme. Yo estuve con la pistola prontita, faltando terminar la carta porque me iba a matar. ¿Sabe? Cuando yo pienso en eso, cuando leo eso, yo me acuerdo. Digo, ay, me puso un diablo. Me apretó tanto, me llevó a decir, no aguanto más, no tengo más fuerza, yo no consigo, la única salida es un tiro en la cabeza, lo voy a hacer. Yo estuve en eso, la carta estaba pronta, faltaba un renglón, cuando alguien llega a un lugar donde no podía llegar nadie, me saca de ese lugar. Cuando Dios dice, revisa tu pasado, revisa el lugar donde te saqué, revisa con tu corazón tu camino, usted se va a dar cuenta que usted tiene mucho más cosas para agradecer que para pedir. Usted tiene mucho más cosas para agradecer que para reprochar. Usted tiene mucho más cosas para festejar que para llorar. Usted tiene mucho más cosas para estar feliz que para estar depresivo. No tome las cosas naturalmente. Mire, cuando uno empieza a mirar las cosas naturalmente, es como cuando alguien va a una fiesta que usted lo invitó. Usted hace una fiesta en su casa y alguien se mete de, ¿cómo le llaman ahora? Colado. Así como Rafael va de colado, ¿no? Va de colado. Ahí empieza a comer de todo, porque el colado va con más hambre que el que va invitado, ¿no? Y ahí coma, te voy a decir, el pastel está frío. Ay, tome, la Coca-Cola está caliente. Ay, este queso está muy duro. La torta está salada. Ay, esta napolitana no me gusta. No era ni invitado para estar en la fiesta y comienza a criticar todo, murmurar, discutir, poner defecto en todo. Así la iglesia se hace presente hoy. Usted le dice a un cristiano, ¿cómo está, hermano? Lejos de oír una palabra diciendo, venciendo, pastor, venciendo a cada momento, en todo lugar, se levante lo que se levante, yo soy un vencedor porque Cristo camina conmigo. No. Ay, creo que me dolor en la pierna. Ay, creo que la artrosis me comió la rodilla. Ay, estoy tan desanimada. Ay, Julito, está imposible. Ay, no para de rocar. Ay, tengo ganas de divorciarme, pastor. Mi hombre está frío. Solo queja. ¿Sabe lo que es eso? Es gente que se olvidó de dónde salió. Es gente que mira el camino con los ojos y no con el corazón. Cuando usted empieza a mirar, ¿sabe? Cuando yo voy al mercado, y yo voy poco al mercado, porque como mis hijos están afuera, ellos compran sus comidas allá.
Nosotros le mandamos lo que tienen que comprar, nosotros solo hacemos lo que ellos no pueden hacer allá y le mandamos pronto de acá. Pero raramente cocinamos en casa. Pero a veces vamos al mercado, a veces vienen los hijos, hay que ir al mercado, que comemos afuera, Señor. Cenamos afuera y almorzamos afuera. Y 2 por 3 nos llegamos a la casa de alguno que nos invita. Y vamos como convidados, no vamos a criticar. Pero sabe, cuando yo voy y cuando uno puede llegar a la pratelería y decir, me gusta esta marca de arroz, y tomar la bolsa de 5 kilos y poner en la cama. Yo me acuerdo cuando yo iba con los vintenes cortados al almacén de la esquina y mi mamá decía, hablaba porque si no me llegaba de bocón, ¡doña! ¡4 kilos de arroz! No había que hablar bajito. Mamá mandó pedir 4 kilos de arroz, 4 kilos de azúcar y 2 papas. Había que hablar bajito. Cuando yo agarro el paquete y me acuerdo de eso, yo me acuerdo de eso. Acordate de tu camino. No te olvides del hambre que pasaste. No te olvides cuando no tenías ni por una bolita, ni por un piojito, y mirabas todos los gurises jugando a la bolita y tú no tenías para comprar bolita. No te olvides de donde Dios te sacó. ¿Sabes? Déjeme terminar. Cuando Dios viene con ese reproche a Israel, la gente que estaba en Jerusalén se acuerda del templo de Salomón. Cuando usted escucha hablar del templo de Salomón, el templo de Salomón era una potestad, no había nada de segunda categoría, todo era porcelanato, oro y plata de primera, no había cosa de segunda línea, no había nada prefabricado, formatado, todo fue hecho con artesano, todo fue hecho con ingeniero, todo fue dibujado. David tomó aquello como el sueño ministerial de él. Él no quería un micrófono así, él no quería una guitarra de 12 cuerdas, él no quería un micrófono de ponerse acá, él quería el templo. Cuando él tuvo todo pronto el templo, Dios le dijo, David, tú no vas a hacer el templo, porque tú derramaste mucha sangre, pero yo te prometo que tu hijo Salomón va a edificar el templo. ¿Sabe lo que yo aprendo de eso? Hay gente que fue llamado para construir templo, pero hay gente que fue llamado para hacer las plantas. Cada uno tiene que hacer lo suyo para alcanzar lo que Dios quiere. ¿Entendió? Ahora vea, la gente, 70 años después del exilio, 70 años que el templo estaba destruido, la gente se acuerda y dice, ¡oh! Jehová está complicando. Es como cuando el pastor se pone loco para hacer algo y dice, el pastor está loco, ve lo que quiere hacer, me enchufó. ¿Sabe lo que hace? Vamos a tener que conseguir oro y plata y eso, ¿de dónde vamos a sacar? Pero miren, cuando Dios da la instrucción, es completamente diferente a la instrucción que le había dado a Moisés. Es completamente diferente a la instrucción de David de Salomón. Miren lo que Dios dice. Dice, así ha dicho Jehová. Miren la instrucción. Miren lo que dice Dios. Así ha dicho Dios. Piensen en sus caminos. Suban al monte. Traigan madera y reedifiquen la casa. ¿Sabe la gente lo que pensaba? Los constructores, aquella gente especializada en trabajar mármol y trabajar oro y trabajar plata, dice, este Dios no es el mismo Dios de antes. Aquel Dios era todo suntuoso, era lleno de curvas y recovecos y todos los dibujos en el oro y en la plata. Y este está mandando a hacer un templo de madera bruta, sin aplanar, cortada con hacha en el monte. No es el mismo Dios. Y mucha gente vino y dijo, pero Jehová, yo no sabía que tú querías una casa de tabla, porque si tú quisieras una casa de tabla, antes de hacer nuestra casa, nosotros habíamos hecho la tuya. Pero miren lo que dice Dios. Miren lo que dice Dios. Suban al monte, traigan madera, edifiquen la casa, y pondré en ella mi voluntad, y seré glorificado en ella. ¿Sabe lo que pasaba? ¿Sabe por qué Dios no quería una casa grande llena de oro y de plata? Porque cuando le dieron una casa grande llena de oro y de plata, él tenía que compartir el templo de oro con Baal, porque la gente lo adoraba en una pieza, pero en la pieza secreta había una imagen de Baal y de Acera. Ponían los utensilios de oro, pero cuando veían, agarraban los utensilios de oro
quehaceres del día a día. ¿Sabe lo que pasaba? La gente iba a la casa de Dios y hacía culto, y 2 cuadras después estaba parando en un macumbero haciendo un culto a cera, quemando incienso arriba del monte, haciendo macumba, hechicería, haciendo cualquier porquería, y ni se acordaba que había estado en la casa de Dios. Dios dijo: yo no quiero más templo de oro, yo no quiero más templo de plata, yo no quiero más templo brilloso, yo no quiero más templo pintado, yo quiero un templo donde yo sea glorificado. Va a ser una casa de madera, pero esa casa va a ser solo mía. ¿Sabe lo que está diciendo el Señor? El Señor está diciendo que el altar tiene que ser solo para Él. Él está diciendo que no importa la marca de la guitarra, no importa la ropa que usas, no importa el tiempo que tenés que sacrificarte, lo que Él quiere es ocupar el primer lugar, y lo que le des a Él sea solo de Él. El templo será de madera, pero yo me glorificaré en Él. ¿Sabe por qué la gente está trabada? La gente está trabada porque empieza a mirar las cosas naturalmente. ¿Por qué prosperé? Porque trabajé, economicé. ¿Por qué prosperé? Porque tuve suerte. ¿Por qué prosperé? Porque mi marido trabaja bien. ¿Por qué prosperé? Porque Luis es bueno. Aquí la prosperidad viene de Jehová. ¿Sabe por qué uno no prospera y vive trabado? Porque uno no entiende lo que Dios quiere. Toda vez que le falta conocimiento y uno no consigue entender lo que Dios quiere, uno queda trabado. ¿Entendió? Ellos querían hacer un otro templo igual al de Salomón para lucirse. Dios quería una casilla de tabla, pero lo que Él quería es que la casilla de tabla tuviera un altar que fuera solo para Él. Uno tiene que entender lo que Dios quiere, porque si usted le quiere dar a Dios lo que Dios no quiere, y le da a Dios y no le da a Dios lo que Él quiere, usted se queda trabado, porque Dios cierra la puerta de la lluvia y no derriba la bendición sobre su vida. ¿Entendió? ¿Usted entendió? Uno, mire, uno no puede olvidarse de dónde salió. Acuérdense de vuestros caminos. Uno no puede mirar las cosas naturalmente, porque todo es sobrenatural. Mismo mi estar acá, mismo mi tiempo acá, mismo mi conocer a Jesús, mismo el pastor que yo tengo, mismo la prédica que llega, mismo la radio que puedo oír, mismo la televisión que puedo ver, mismo todo lo que me pasa es sobrenatural. Y más, no puedo olvidarme que mi altar tiene que estar limpio, ardiendo con fuego y siempre pronto y restaurado, porque si no hay oración, porque si no hay ayuno, porque si no hay meditación, mañana paso por cualquier pinche, porque voy a hacer lo que no tengo que hacer. ¿Entendió? Dios me llamó a ser libre, pero mi casa tiene que ser edificada. No importa comenzar de cero, no importa que haya que hacer las ruinas, no importa que haya que poner los portones, no importa que haya que llorar en los muros derribados, no importa lo que haya que hacer, lo importante es que Dios sea glorificado en tu vida. Entre una guitarra lujosa y un pandero, Dios no tiene la función de ser un jurado musical. Él quiere ser glorificado en lo que usted haga. Cocine, glorifique a Dios. Lave la ropa, glorifique a Dios. Predique en el altar, glorifique a Dios. Trabaje de herrero, glorifique a Dios. Trabaja en la cantina, glorifique a Dios. Está enfermo, glorifique a Dios. Se sanó, glorifique a Dios. Compró todo lo que quería, glorifique a Dios. No pudo comprar nada, glorifique a Dios. Porque lo que importa no es el altar solo y el templo, el altar y la gloria para Jehová. Entienda, mire lo que le digo. A veces uno prospera, porque a veces Dios le da la prueba de que Dios puede prosperar. Pero toda vez que yo pongo mugre en mi altar,
Dios me va a quitar lo que me dio. Dios me da todo lo que yo quiero, pero toda vez que yo pongo algo que Él me dio en el lugar que Dios debe ocupar en mi vida, Dios va a hacer que yo pierda lo que Él me dio, porque el primer lugar es para Él. La bendición viene de Él. El que abre la puerta del favor es Él. El que tiene que ser glorificado es Él. En la iglesia, en la casa, en el trabajo, en el casamiento y en la familia, lo importante es Él. En lugar de la cabecera de la mesa es Él. Si me sana, me sana. Si no me sana, no me sana. Pero Él es el Dios. Él tiene poder para sanar. Él sana o no sana, porque Él decide si sana o no sana. Pero Él es el que tiene la titularidad de la decisión. Si Él tiene que hacer todo lo que yo le digo, yo soy el Dios y Él es el peón, pero Él es el Dios y yo soy el peón. Yo soy el hijo, yo soy el siervo y yo tengo derecho a pedir todo lo que yo quiera para que Él sea glorificado en mi vida. Amén. ¿Sabe lo que Dios está buscando con esa palabra? Y yo le decía a Dios hoy de tarde, Dios, esa reunión no es para eso. Hoy es noche de romper cadenas. Dios, yo tengo que llevar una palabra que diga que la vida va a mejorar. Decide a la gente que si ellos edifican el altar, si ellos entienden que todo en sus vidas es sobrenatural, y si ellos entienden que ellos están donde están para que yo sea glorificado, cadenas se van a romper, prosperidad va a venir, el cielo se va a abrir, la salud va a mejorar, la plata va a mejorar, el casamiento va a mejorar y todo va a ser transformado, porque yo seré Señor en su vida. Amén. Estaba predicando y pensando en el final que le doy a esto, y no queda otro. ¿Quién se anima a decir, Dios, en mi casa va a haber un altar para ti? Amén. ¿Quién se anima a decir, Señor, hoy yo voy a edificar el altar? Amén. Porque solo con el altar de oración, de lectura bíblica y de ayuno en mi casa, lo que está mandando sobre mí va a dejar de mandar. Amén. Desde prostitución, adulterio, fornicación, drogadicción, vicio de esto, vicio de aquello, dependencia de lo otro, esclavitud, murmuración, fofoca, queja, enfermedad, todo disturbio, todo desequilibrio, toda sequedad, toda congoja, todo enfriamiento, toda tibieza, toda marca de mundanidad, todo va a caer por tierra cuando el fuego del altar se encienda. Amén. Si usted entendió el mensaje y si ese mensaje habló con usted de parte del Señor, venga al altar a decirle a Dios que usted va a hacer un altar en su vida. Hasta aquí trabajé yo. En su casa, en su culto, en su familia y en su oración. Siento que Dios está haciendo liberación de algunas personas. Algunas empiezan a bostezar, otros están erizados. Es prueba que cuando usted decide edificar el altar, todo lo inmundo que se levantó contra su vida cae por tierra y el diablo no puede permanecer en pie donde hay alguien que dice que en su casa va a estar el altar. Lo que la enfermedad reinó, falta el altar. Lo que la ruina reinó, falta el altar. Lo que la depresión reinó, falta el altar. Donde la tristeza mandó es porque faltó el altar. Es porque se olvidaron de donde salieron. Es porque se olvidaron de donde Dios los sacó. Es porque se olvidaron de lo que era. Comienza a hablar con Dios. Acuérdese de sus amigos de infancia que ya murieron. Acuérdese de todos los que Dios los llevó. Acuérdese de todos los que el diablo consiguió matar. No se preocupe con sus familiares que Dios los guardó porque eran creyentes. Estos están mejor que nosotros acá. Pero acuérdese de lo que usted tiene que decir. Acuérdese de todo el estado de su altar. Cómo están las enmiendas, cómo están los ladrillos, cómo está el caño, cómo está el túnel del vacío, del viento, el aspirador, cómo está la mesa del sacrificio. Mire, en un altar tiene que haber solo holocausto. En el altar no hay un lugar donde usted pueda leer. Aquí usted pone la terquedad. Aquí usted pone la rebeldía. Aquí usted pone la miserabilidad. Aquí usted pone el materialismo, el egoísmo.
Aquí usted pone la razón porque usa los diezmos. Ponga, escriba. Ahí en el altar no hay eso. En el altar hay lugar para que usted diga: todo lo que yo tengo proviene de ti. Todo lo que yo soy depende de ti. Y yo te reconozco como el autor, el consumador y el Señor en mi vida. Quiero oír su voz. El diablo está temblando de que usted diga algo que él pueda oír y que él tenga que salir de su vida. El cielo está con los ángeles, con la boca callada, porque Dios quiere oír lo que usted está diciendo. Todo el movimiento angelical está dependiendo de lo que se va a mover. Hay una hueste celeste que está en este lugar, los que sirven al ministerio venciendo en Cristo y que están guarneciendo puertas, ventanas, techos, lugares, corredores, los lugares vacíos, para que el demonio no entre. Ellos se hacen presentes con espada de fuego desenvainada. Hay seres incandescentes, serafines celestes que están viviendo culto en este lugar. ¡Quiero irte! Dios bendíceme, pero estoy en una relación de prostitución. Dios bendíceme, pero estoy en rebeldía con mi pastor. Dios bendíceme, pero odio a mi suegra. Dios bendíceme, pero critico a todo el mundo. Dios bendíceme, pero solo me junto con lo que no sirve. Dios bendíceme, pero no diezmo. Dios bendíceme, pero no hago lo que tengo que hacer. Rama la pata, la paya para la pachúa. Si no saco la mugre de mi altar no está pronto para uso. Pídale a Dios que le muestre la inmundicia que hay en su altar. Pídale a Dios que le muestre el inmundo de su altar. ¿Qué es lo que hay en su altar? ¿Qué debe salir para que el fuego suba? Resentimiento, rebeldía, enfriamiento, falta de oración. Críticas mordaces, calumnias, quejas. Declara en su corazón: Dios es bueno. Confiese su pecado. Pídale a Dios que lo abrace. Limpie su altar. 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 Lo importante no es lo que usted hace, lo importante es cómo está su altar. Padre, ay, amada, yo confieso delante de ti, Señor, mi incapacidad para ser lo que soy. Yo confieso mi incapacidad para ocupar el lugar que ocupo. Yo confieso mi incapacidad, Señor, para conseguir tener lo que tú me has dado. Yo confieso mi incapacidad, Señor, para alcanzar las cosas que tú has entregado en mi mano. Yo confieso mi incapacidad, Señor, para vivir las cosas que tú has puesto delante de mí. Señor, ayúdame a limpiar mi altar. Ayúdame a que todo lo que marcó mi altar con mugre, con impureza, Señor, quita la rebeldía cuanto a mi Padre espiritual. Ayúdame a honrar a mi Padre espiritual. Ayúdame a honrarte a ti en mis caminos. Ayúdame a no olvidarme jamás de donde tú me sacaste. Ayúdame, Señor, a tener decisión sabia, porque toda vez que falta la decisión uno se traba.
Ayúdame, Señor, no a buscar la lluvia, pero a recibir la lluvia. Tu palabra dice, busquen primeramente las cosas del reino y las demás cosas serán añadidas, vendrán por añadidura. Ayúdanos, Señor, a que no busquemos el placer por el placer. Ayúdanos a que no mitamos. Ayúdanos a que no seamos rebeldes. Ayúdanos a que no seamos almáticos, a punto de estar triste para no orar hoy, o de estar cansado para no buscarte hoy, o de estar desanimado para no tener un tiempo